Bueno, ¿estamos? Sí, Buenísimo. Bueno, entonces la siguiente época es la época moderna, que comienza, bueno, siempre las distinciones son como un poco, no diría que arbitrarias, pero pueden, la separación entre las distintas épocas pueden variar, ¿no? Algunos establecen la Edad Moderna en la caída de Constantinopla, que es el año 1453, otros la establecen en el descubrimiento de América, que es 1492. En general es la época del Renacimiento, ¿no? O sea, que es como un cambio, se produce un cambio cultural, es donde nacen los estados independientes, ¿no es cierto? Ya, eh, bueno, podríamos decir que el mundo se organiza de una manera ya distinta, ¿no? El descubrimiento de América trae consigo una enorme revolución porque son continentes enteros que, a los cuales se les va a anunciar esa palabra de Dios, ¿no? Entonces, eh, tanto los portugueses como los franceses, como los españoles, bueno, como los italianos, o sea, van conquistando nuevos territorios, van conociendo nuevos territorios y van también extendiendo la evangelización. Entonces, hay grandes cantidades de personas que se van acercando también a la fe, ¿no? Bueno, entonces también ahí en esa época, en esta época, en estos primeros épocas de la edad moderna, hay se evangeliza en distintos, algunos lugares en la India, en Filipinas, en China, en Japón, en Indochina, además de América, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay un enorme crecimiento de esa evangelización. Junto con esto, se produce también, por todo un poco por todos los caos y por todos los desórdenes que había en la iglesia, ¿no es cierto? Se produce la Reforma Protestante. En el 1517 Martín Lutero hace unas proclamas furibundas en contra de la Iglesia Católica y, y bueno, entonces se produce una enorme eh, revolución dentro de la Iglesia, ¿no? Una gran reforma, Lutero protesta contra la Iglesia, a Roma la llama la gran prostituta, les dice de todos, tiene una boca bastante sucia este hombre, no ahorra epítetos. Bueno, entonces, ¿qué viene haciendo esto de la Reforma Protestante, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que ellos establecen? Por ejemplo, el tema lo que dicen es que el pecado original ha corrompido totalmente la naturaleza humana, que la naturaleza humana ha quedado, podríamos decir, como incapacitada para hacer el bien, ¿no? Entonces, y, y que el hombre en realidad se salva por la fe. Es decir, el hombre puede salvarse si tiene realmente una fe muy profunda y solamente una fe, lo llama la fe fiducial, es decir, que por una gran confianza en Dios, ¿no? O sea, ellos fundamentalmente este, lo que defienden como principio de la justificación es solo la fe, ¿no? Entonces, no tanto las obras, sino la fe sola. Bueno, entonces, porque el hombre está como incapacitado, dicen, para hacer bien. Nosotros, los católicos, afirmamos, el Concilio de Trento afirma que la naturaleza humana se vio indeterius conmutata, es decir, que se vio reducida, se vio como deteriorada, ¿no? Vieron que ahora, además del Alzheimer, que es el alemán, se habla también del italiano, que es el franco deterioro. Entonces, bueno, nuestra naturaleza humana, dice, se vio deteriorada, entonces tenemos un deterioro en la inteligencia, ¿no es cierto?, que es una incapacidad para conocer la verdad, tenemos un deterioro en la voluntad,
voluntad, que es una debilidad para realizar el bien, tenemos un desorden en los apetitos, en el apetito concupiscible y en el apetito irascible, ¿no? Es decir, ya no dominamos nuestra interioridad, tenemos una, ¿no? Bueno, esto es lo que enseña la Iglesia Católica, que nosotros, la naturaleza humana no quedó totalmente incapacitada para hacer el bien, sino que quedó deteriorada en sus potencias, ¿no? Disminuida en sus potencias. Bueno, entonces, por ejemplo, niegan la presencia real de Jesús en la Eucaristía, no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Piensan que es una presencia más bien como virtual, para decirlo con términos actuales, ¿no? Eh, por ejemplo, el sacerdote no es no realiza las cosas en los sacramentos, no los hace en la persona de Cristo, ¿no? No existe una distinción entre el sacerdocio de todos los fieles y el sacerdocio del orden sagrado, ¿no? O sea, el orden sagrado no confiere un poder especial, ¿no? El orden sagrado no le confiere un poder especial sobre el cuerpo de Cristo, sobre el pan para transformarlo en la Eucaristía, ¿no? Y todos los cristianos tienen un mismo estatuto, podríamos decir, desde el punto de vista de los sacramentos, ¿no? O sea, tampoco creen o sea, Jesús, se exaltan mucho pues, la idea de que Cristo es el único mediador, y entonces niegan que la Virgen tenga un carácter, o sea, de mediación para la salvación, ¿no? Nosotros también, o sea, la Iglesia Católica afirma, ¿no es cierto?, que sí, no hay otro nombre que nos haya dado sobre la tierra para ser salvos. Solamente Jesucristo es el que Jesús salva, ¿no? Jesús significa Dios salva. Solo Dios es el que puede perdonar los pecados, solo Dios es el que nos puede hacer santos. Pero nosotros sí aceptamos la intercesión de la Virgen y de los santos, ¿no? Bueno, las diferencias estas fueron, no se quedaron simplemente en que, bueno, vos pensás de una manera y yo pienso de otra. Es decir, Europa estuvo dividida durante siglos políticamente y además hubo una enorme cantidad de guerras de religión. Francia, por ejemplo, tuvo 8 guerras entre católicos y protestantes. Se llamaban las guerras de los hugonotes. Los hugonotes eran los protestantes, ¿no? 8 guerras tuvieron. Bueno, y toda Europa vivió en guerras, ¿no? En el año 1648, después de una guerra muy fuerte, se produce lo que se llama la Paz de Westfalia. Westfalia es una región de Alemania donde se firmó la paz, y entonces las partes intervinientes eh, decidieron que los ciudadanos de cada reino, digamos, debían seguir la religión del rey. El famoso principio de Westfalia se llama cuius regio eius religio. Es decir, según sea la, eh, la religión que el rey elija, así tiene que ser la religión del reino, ¿no? O sea, todo el reino son los estados confesionales, o sea, tienen que seguir la misma religión que tiene el rey, ¿no? Totalmente distinto de lo que es la libertad de culto, ¿no? O sea, la libertad de culto que consiste fundamentalmente en que a nadie se lo puede mm, el hecho de pertenecer a una religión no puede ser de ninguna manera ir en desmedro de sus propios derechos civiles o de sus propios derechos políticos. Hay que respetar la decisión de cada persona con respecto
al culto que quieren profesar, ¿no? Y no se le pueden disminuir los derechos civiles por ese motivo. Cada uno, sea cual sea la religión que una persona profese, los derechos civiles tienen que ser los mismos para todos. Y cada uno tiene derecho a elegir el culto que él quiere, no el que la autoridad le impone, ¿no? Bueno, entonces, durante mucho tiempo esto ha sido por ahí muy, eh, bueno, ha estado, ¿no? Ha regido este principio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué otras cosas suceden? En el siglo XVIII hay también, por obra de los regímenes totalitarios, de los estados totalitarios, hay mucha injerencia de los distintos estados sobre la Iglesia, ¿no? De, esto lo que se conoce como el regalismo, es decir, regalismo viene de regio o de los reyes, ¿no? O sea, los reyes imponen sus propias convicciones, ¿no es cierto? Y los reyes toman una injerencia especial dentro del gobierno de la Iglesia. Bueno, esto es lo que vamos a ver. La Iglesia tiene una libertad para moverse y los estados tienen una libertad para moverse también entre ellos, ¿cierto? O sea, son como ámbitos distintos. Tanto la Iglesia como el Estado legislan sobre los mismos ciudadanos. Por tanto, nosotros, los seres humanos, estamos bajo, bajo las dos autoridades, ¿no? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? ¿El Estado tiene que inmiscuirse en las cosas de la Iglesia? ¿La Iglesia tiene que inmiscuirse en las cosas del Estado? Eh, ¿Los ciudadanos tenemos que obedecer al Estado o tenemos que obedecer a la Iglesia o tenemos que obedecer a los dos? ¿Cómo viene la bocha, no? Entonces, hay un criterio que es muy claro, que es el de Jesús en el Evangelio, ¿no? Que es, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, nosotros, eh, los cristianos, hablando ahora de nuestra postura, podríamos decir, efectivamente tenemos que obedecer a la autoridad pública, tenemos que obedecer a la autoridad civil. Nosotros no podemos decir, yo soy católico y por ser católico no obedezco a la autoridad civil. No podemos decir eso. Cuando a Jesús le preguntan si hay que dar tributo al César, ¿es lícito dar tributo al César o no? Entonces Jesús dice, bueno, a ver, ¿de quién es esta imagen? Del César. Bueno, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O sea, de hecho, además, Cristo y sus discípulos vivieron bajo la mano férrea del Estado romano, que era un Estado muy tiránico, ¿no? O sea, un Estado que ejercía el poder por la fuerza. O sea, no es que los romanos eran blancas palomitas, ¿no? Entonces, y entonces, sin embargo, Jesús no dice que hay que desobedecer al Estado. Al Estado hay que darle lo que corresponde y a Dios hay que darle lo que le corresponde, ¿no? Y el Estado tiene un ámbito y la Iglesia tiene otro ámbito. El Estado tiene que legislar acerca del bien común temporal y tiene que legislar acerca de un montón de cosas. Tiene que legislar acerca de el bien común. Es difícil de describirlo, pero bueno, se llama bien común no porque se llama bien común porque de alguna manera pertenece a todos, ¿no? Pero no es común, por ejemplo, como una torta que uno reparte entre varios, ¿no? Cuando uno reparte una torta, corta un pedacito, este pedacito es para vos, este otro para vos, este otro para vos, ¿no? La torta es, bueno, pero cuando se habla del bien común, en general no se habla de algo que hay que repartir, sino que son las condiciones que son necesarias para que toda la comunidad pueda desarrollarse, ¿no? ¿Vieron, se acuerdan el preámbulo de la Constitución argentina? Dice, no los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso por voluntad de elección, con el cumplimiento de,
constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover el bienestar general, proveer a la defensa común, asegurar los beneficios de la libertad, ¿no? Bueno, todo eso son condiciones que son comunes, son bienes comunes, es decir, son condiciones necesarias para que cada uno de los individuos y todos ellos en conjunto puedan adquirir los bienes y desarrollar sus derechos, ¿no? Y bueno, ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Es decir, necesitamos la paz, necesitamos el bienestar, necesitamos la libertad, necesitamos la seguridad, todas esas cosas que no se reparten, no tiene uno un cachito de seguridad, un cachito de libertad, un cachito, no es que cada uno tenga un cachito de eso, sino que es necesario que el bien común esté formado por todos esos bienes, ¿no es cierto? Bueno, todo eso lo tiene que gestionar el Estado, ¿no? El bien común temporal, podríamos decir, ¿no? Y la Iglesia tiene que gestionar ese bien común sobrenatural, todo eso, todo ese bien común que sirva para que nosotros, bueno, tengamos la vida eterna, ¿no? Bueno, entonces esa gestión tiene que estar de alguna manera coordinada. Lo lógico es que la Iglesia y el Estado no estén intentando influir cada uno dentro del ámbito del otro, sino que cada uno esté, bueno, eh, que exista esa manera de sincronizar, podríamos decir, ¿no? ¿Ustedes están escuchando? José, vos te quedaste como pegada ahí, en la imagen. Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Yo apagué Bueno. la cámara porque tenía me estaba perdiendo la señal. Pero escuchamos, Ok. yo escucho bien. Perfecto, bueno. Bueno, entonces, en realidad, bueno, esto ha sido siempre entre la Iglesia y el Estado, ha habido, podríamos decir, eh, esta, esta desincronización, y es de desear, ¿no es cierto?, que exista esa sincronización. Entonces, bueno, hay métodos para que esto suceda, ¿no? Pero bueno, entonces ha habido momentos en los cuales la Iglesia se ha metido mucho en el gobierno de los estados y otro momento en que los estados se han metido mucho en el gobierno de la Iglesia, ¿no? Bueno, es, eh, bueno, en el siglo XVIII podríamos decir, como esto fue como muy especialmente fuerte, ¿no? En algunos países. Bueno, en el siglo XIX, por ejemplo, uno de los temas hubo dos cosas muy fuertes, que fue el fideísmo y el racionalismo, dos errores importantes, ¿no? El fideísmo consiste en que, bueno, como que solamente la fe es la que nosotros tenemos que hacer caso y la razón no importa, ¿no? Las relaciones entre la fe y la razón, ¿no?, son muy propias del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, el tema de la fe y la razón es muy interesante porque el ser humano se maneja con cosas de las cuales tiene podríamos decir, una evidencia inmediata, y con otras cosas de las que no tiene evidencia inmediata. Esto ya lo vimos un poco cuando hablábamos acerca de este tema, ya lo hemos tratado en otra de las clases, ¿no? Entonces, bueno, el fideísmo es una herejía que fue condenada por la Iglesia en el siglo XIX, en donde efectivamente prácticamente todo lo que uno tenía que hacer venía dado por la revelación. O sea, al ser humano se le daba muy poca, podríamos decir, como muy poco margen para armonizar la razón con la fe, ¿no? Entonces la fe era lo que regía más, ¿no? Bueno, y el racionalismo es al revés, o sea, lo que a mí no me entra en la cabeza, eso no existe. Si a mí esto no me entra en la cabeza, esto no existe. O sea, mi razón es la única que, bueno, me dice qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que existe y qué es lo que no existe. Entonces, bueno, el racionalismo evidentemente lleva al efecto contrario, que es a la negación de todo lo que no,
de todo lo que mi inteligencia no es capaz de entender, ¿no? Bueno, después, por supuesto, el siglo XX, hubo un acontecimiento importantísimo en el siglo XX en la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II fundamentalmente es un concilio donde la Iglesia reflexiona mucho acerca de su propia razón de ser, donde se desarrolla sobre todo también las relaciones entre la Iglesia y el mundo en el que a uno le ha tocado vivir, ¿no? Hay una intervención del Papa, que en aquel momento era el cardenal Wojtyla, uno de los... habían preparado un documento que parecía, desde el punto de vista intelectual, parecía como muy completo, y entonces se oyó una voz crítica que dijo que ese documento no servía para nada, y que era del cardenal Wojtyla. Dice, porque acá, en este documento, dice, acá es la iglesia está desde arriba, podríamos decir, dando unos lineamientos en donde no sale a mirar qué es lo que sucede afuera, ¿no? Evidentemente la iglesia es maestra, ¿no? Y la iglesia ejerce su magisterio. Y bueno, también es lógico, ¿no? El maestro enseña y el alumno aprende. Pero de todos modos hay distintas maneras de enseñar y distintas maneras de aprender. Entonces lo que el Papa, lo que decía el cardenal Wojtyla en ese momento era que la Iglesia tenía que salir, digamos, sí, es cierto, a proclamar la verdad, por supuesto, porque la Iglesia es depositaria de la revelación y el Señor le ha dado esa revelación. Pero tiene que acercarse a las circunstancias y a la vida real, a la vida concreta de las personas, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo les pido a ustedes que intervengan en estas clases. Ya no nos quedan muchas más clases para que ustedes intervengan. Pero yo les pido que intervengan para que no sea una, podríamos decir, una intervención meramente, no sé, de gabinete o de biblioteca o de lo que sea, que no sea algo ajeno a la vida de cada uno, ¿no? O por lo menos que tenga que ver con las inquietudes y con las preguntas, ¿no? de las personas que intervienen. Entonces, la Iglesia tiene un documento muy importante que se llama la Gaudium et Spes, que habla sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Y entonces empieza diciendo que los gozos y las esperanzas de todos los hombres son los gozos y las esperanzas de la Iglesia. Es decir, la Iglesia no puede estar ajena a la vida corriente, a la vida de todos los días, ¿no? Bueno, entonces uno puede o dar una clase teórica sobre un tema o puede sentarse a charlar con la gente, ¿no? Acerca de las cosas. Yo siempre recuerdo a un amigo mío, se murió muy joven. Bueno, me pidieron que los casara, yo no los pude casar, no podía por el tema de fechas, pero la mujer era muy creyente y él no. Entonces, pero ella me invitaba a comer, porque ella quería que... Teníamos buena onda entre nosotros, pero entonces ella quería que salieran temas vinculados con la fe, ¿no? No era fácil que salieran temas vinculados con la fe. Él era un tipo muy... que todo le interesaba, pero era bastante agnóstico. Y entonces la experiencia que yo tuve con él fue que cuando salía un tema de religión, y yo más o menos le decía algo medio de libro, o le daba una respuesta, sí, una respuesta correcta, pero
que no iba medio como de lleno a lo que él preguntaba, ¿no? Él perdía interés. Vieron que a veces nos pasa esto, o sea, uno no siempre está con todas las pilas puestas, no siempre le funciona la neurona, ¿no? Y a veces la tiene apagada. Es como internet, de vez en cuando se te apaga el internet y también de vez en cuando se te apaga la neurona. Entonces, pues decís, bueno, a ver, esto yo no lo he pensado, porque por ahí la persona viene y te hace una pregunta que vos no la pensaste. Entonces, a uno le empieza a venir a la cabeza las cosas que ha leído, lo que he estudiado. A veces da una respuesta que es como una respuesta a medias, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo de, de ir al mismo ritmo que va la otra persona. No está bueno que nosotros solamente pensemos en darle la doctrina, sino que también está bueno que nosotros nos pongamos adentro del pensamiento de esa persona, adentro de la cabeza de esa persona, adentro del corazón de esa persona, para ver qué es lo que piensa, por qué lo piensa, ¿no? Y, está bueno eso, ¿no? Tendremos muchas cosas para decirle porque hemos leído, por lo que sea, ¿no? Pero sin pensar que tenemos que en esa conversación llegar a la conversión de la otra persona. No, hablemos, charlemos. Es mucho mejor eh, ponerse adentro de lo que le pasa a esa persona que encajarle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Inyectarle el pensamiento. No se trata de inyectarle el pensamiento. Te inyecto la verdad, no. No inyectamos la verdad. O sea, nosotros hablamos de las cosas que tenemos en el corazón, hablamos de las cosas que hemos leído, proponemos, ¿no? Pero no tenemos que estar, digamos, como pendientes de que me dé la razón. No, conversemos. Ese diálogo es enriquecedor. Que se pueda conversar sobre los temas, aun cuando no se llegue de momento a un algo, o sea, es bueno que nosotros pensemos lo que él nos planteó, porque en la medida en que nosotros pensamos lo que él nos planteó, él también va a pensar lo que nosotros le planteamos, ¿no? Y yo lo que me daba cuenta era que cuando tenía la neurona funcionando y cuando me conseguía meterme en el interior de él y le daba una respuesta que más o menos se acercaba o lo hacía yo pensar también a él, ahí se armaban unas conversaciones interesantísimas. Y era como que ya embalábamos, ¿no es cierto? Y empezábamos a... por el contrario, cuando yo estaba eso, con la neurona apagada, bueno, buscaba otro tema, él era un hombre bien educado, no me iba a decir, nada, no me estás contestando, eso es un salame, no me decía nada de eso, pero bueno, sacaba otro tema, se ponía a hablar de autos, de fútbol, de política, qué sé yo, de cosas más impersonales, y pero realmente era muy interesante poder hablar sobre esos temas, ¿no? Bueno, entonces, qué interesante este planteamiento, ¿no? De la iglesia en el mundo contemporáneo, del diálogo entre la iglesia y el mundo, ¿no? Y partiendo de esta base, a la iglesia le interesa todo lo que le interesa al mundo en el que vive, ¿no? La iglesia no pretende, podríamos decir, ponerse arriba de, sino que le interesa, bueno, participar de ese proceso, ¿no? de búsqueda de la verdad, ¿no? Bueno, eso es el Concilio Vaticano II. También una reflexión interesante sobre eso, sobre lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo, bueno, donde cada uno de los miembros tiene su propia misión, donde el modo en que cada uno de nosotros, en el que cada uno de nosotros influye, cómo cada uno de nosotros puede influir en ese cuerpo que es la iglesia, ¿no? Cómo podemos influir en esa, a través de la comunión de los santos. Habla mucho también sobre la unidad. El Papa, una de las
grandes inquietudes, ¿no es cierto?, es la unidad de los cristianos. Jesús en la última cena dice que todos sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea, ¿no? Juan Pablo II tiene una encíclica que se llama Ut Unum Sint. Entonces, el diálogo entre las distintas confesiones cristianas es un tema muy del Concilio Vaticano II, muy del pontificado de Juan Pablo II. Gran parte de los viajes que él hizo estaban destinados a eso, ¿no? A que los cristianos abandonaran esas distintas posturas que fueron tomando a lo largo de los siglos, que muchas de esas se explican porque se llevaban de los tipos de aquella época, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo ahora los católicos y los evangelistas estamos trabajando juntos en el tema de la defensa de la vida, ¿no? Entonces, me ilusiona mucho. Entonces, bueno, incluso con gente que no es católica, ¿no? O que no tiene, que no conoce a Cristo, no sé. Hay una chica que dice que es atea, ella profesa su ateísmo, digamos, pero es defensora de la vida, pero podría decir que es defensora de la vida a muerte. Sería un poco paradójico, ¿no? Pero bueno, ella defiende la vida de la madre y la vida del hijo con toda la fuerza que tiene. Es una chica inteligentísima y bueno. Entonces, qué bueno encontrar esos puntos en común, ¿no? Con la gente, con los que profesamos las mismas verdades de fe, pero también con las personas que no, con las que vamos a encontrar muchas cosas en común, y está buenísimo que nosotros tengamos estas cosas junto con ellos, ¿no? Y que desde esa plataforma podamos trabajar juntos. Quedan 3 minutos. Chicos, chicas, ¿quieren hacer alguna pregunta? No se les ocurre nada. A mí me hubiera gustado escuchar un poco más de la Inquisición, Ah, bueno. Teología de la Liberación, pero quedan 2 minutos. Te quedaste. ¿Te quedaste? ¿Quieren que hablemos un poquito después de eso, de la próxima clase? Porque pienso que son 2 temas que quedan 2 minutos. O sea, por ahí que no estamos tan informadas y suelen hacer preguntas sobre eso. Sobre ese tema. Bueno, acá hay mucho de la mezcla entre los poderes del Estado y la Iglesia. Algunas de esas cosas provienen de que en la época en la que la Inquisición funcionó, era algo, o sea, culturalmente era el modo en que se abordaban determinadas cosas, ¿no? Ahora, dentro de la misma Iglesia hubo también cosas que fueron injustas. No se puede castigar físicamente a una persona porque no profesa la fe cristiana, no se puede, ¿no? Entonces, hubo errores que se produjeron, entre otras cosas, porque en la época en la que ellos vivían, en todos los ámbitos se comportaban de esa manera, ¿no? De todos modos, el cristiano tendría que tener, o sea, hubo injusticias, no se puede decir que no hubo injusticias, pero esas injusticias, qué sé yo, es como en las guerras, ¿viste? Cuando hay guerras, en la guerra todo el mundo se equivoca, todo el mundo es cruel en las guerras. Entonces, esto no es una... el Papa ha pedido perdón incluso por los errores que los eclesiásticos han cometido a lo largo de la historia de la Iglesia, y han intentado convertir a la fe a personas por medios que no son propios de la fe, que son incompatibles con la fe, ¿no? Entonces el Papa, la Inquisición es un proceso largo que dura mucho tiempo, ¿no? O sea, era un tribunal, la Inquisición era un tribunal. Ese tribunal, algunas de las sentencias que dio no fueron justas, clarísimamente, y algunas fueron crueles.
pero no fue la Iglesia Católica la única, sino que era lo que en esa época se hacía en todos los terrenos y en todos los países, ¿no? La Inquisición protestante fue durísima, durísima también. No se llamaba de esa manera, pero hubo muchas víctimas también de los tribunales protestantes. Bueno, culpas compartidas. Ahora ya no nos queda más. Nos vamos. Bueno, cualquier cosa para la semana que viene, la dejamos para la semana que viene, puede ser la semana que viene.